Hola, soy alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan de la Universidad Nacional Autónoma de México y mi equipo está conformado por Cantoral Llamas Anarlet, Santiago Martínez Karen y un servidor Ortega Ruiz Kevin Ismael del grupo 705 de la materia de Física 3 a cargo del profesor Marco Rivera. Yo les voy a elaborar el experimento de un barómetro casero y bueno, para empezar voy a dar una pequeña introducción de lo que es un barómetro casero y su origen. ¿Qué es un barómetro y para qué sirve? Bueno, un barómetro es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica o la presión barométrica. Su invento se le designa al físico y matemático italiano Evangelista Torricelli en el siglo XVII. La presión atmosférica es la presión que existe dentro de la atmósfera de un planeta y hablando de la Tierra, la atmósfera es la capa gaseosa que la envuelve y la protege junto con la capa de ozono. La presión atmosférica es un indicador del clima de una región, pues los cambios que susciten en la atmósfera afectan el clima, incluidos los cambios de la presión del aire. Para medir esta presión y predecir cambios en el clima, los meteorólogos hacen uso de los barómetros. Los barómetros miden la presión atmosférica en la unidad de medida llamada hectopascal, el cual equivale a 100 pascales. Como ya mencioné, el físico italiano Evangelista Torricelli ideó un procedimiento para medir la presión atmosférica, construyendo un barómetro, llenando de mercurio un tubo de 1 metro de longitud, vacío y cerrado por uno de sus extremos, y lo invirtió y sumergió por su extremo abierto, en una cubeta llena del mismo metal. Cuando abrió el extremo del tubo sumergido, observó que este solo se vaciaba en la parte, quedando con su interior una columna de mercurio que estabilizó a 760 milímetros al quedar compensada con la presión del aire, con lo que demostraba por primera vez la existencia de la presión atmosférica y se determinaba su magnitud. Este resultado fue interpretado como una prueba de que la presión del peso del aire, actuando sobre la superficie libre de mercurio de la cubeta, era capaz de soportar el peso de la columna. En el espacio restante del tubo se había producido el primer vacío de la historia de la física, que se conoce como vacío de Torricelli. La presión correspondiente a una columna de mercurio de 760 milímetros de altura define precisamente la atmósfera como unidad de presión, además de que con la altura la presión atmosférica varía con la temperatura y con la humedad, y en general con el estado del tiempo, por lo que constituye una magnitud decisiva en el análisis y en la predicción meteorológica. Ahora les mostraré los pasos que yo realicé para poder elaborar un barómetro casero. Materiales. Los materiales que vamos a necesitar son un vaso, un globo, una liga, un popote, dos rectángulos de cartón, uno grande para la escala y uno más pequeño para hacer una flecha. Y por último, cinta o pegamento. Procedimiento. Primero cubriremos la boca de nuestro vaso con la parte inferior de un globo. Para esto es necesario cortarlo a la mitad, de modo que quede herméticamente sellado. Nos tiene que quedar de esta manera. Después colocaremos el globo cubriendo la boca del vaso. Utilizaremos la liga alrededor de las ranuras del vaso para evitar que el globo pueda ser desplazado. Una vez que revisemos que el globo ya no se mueva, pegaremos de manera horizontal una punta del popote sobre el centro del globo. Después, en nuestro pedazo más pequeño de cartón, dibujaremos una flecha, procurando no ser tan grande para que podamos pegarla en nuestro popote. La pegaremos a la punta de nuestro popote y nos tiene que quedar algo así. En nuestro rectángulo más grande escribiremos por arriba presión alta y por abajo presión baja y haremos una escala dejando entre líneas medio centímetro de diferencia. Por último, colocaremos el barómetro en la escala, de modo que el extremo del popote llegue hacia la escala.
Para llevar a cabo la función del barómetro, colocaremos en un lugar con sombra donde no se pueda observar cambios de la temperatura para así evitar que se puedan modificar negativamente los resultados del barómetro. La presión alta hace que el sello del globo se hunda y que el popote suba. La presión baja hace que el globo se infle y que el popote baje. El globo se estira a medida que el tiempo cambia. El aire presiona al globo y hace que vaya hacia abajo. Esto significa que el popote se desplazará hacia arriba cuando haya sol. Al contrario, si el popote va para abajo, significa que los días serán lluviosos y nublados. Podemos concluir que una presión alta generalmente pronostica buen tiempo y una presión baja atmosférica pronostica un mal tiempo. Y listo, ya tenemos nuestro barómetro casero.